Hoy te traigo un montón de trucos para que aprendas inglés más rápido y puedas lograr eso que todos queremos, que es pensar en inglés. Todos estos trucos tienen una única premisa, que es que te expongas lo más posible al idioma. Es decir, mientras más contacto tengas con el inglés, más rápido vas a aprender y más rápido tu cerebro se va a acostumbrar a procesar palabras, frases y estructuras en inglés. Nuestro primer consejo es que cambies la configuración de tu teléfono, que es un aparato que utilizamos muchísimas veces al día, al inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que ahora por ejemplo en vez de que te diga al teléfono llamadas, va a decir calls. Y bueno, todas las palabras del teléfono, del menú, etcétera, estarán en inglés. ¿Esto qué significa también? Que el GPS te va a hablar en inglés si uno le pide indicaciones como ir de un lado al otro. De la misma manera que cambiamos la configuración del teléfono, podemos hacerlo con otros dispositivos o aplicaciones que utilicemos en el día a día. Por ejemplo, podemos configurar Facebook para que esté en inglés, podemos cambiar la configuración de nuestra tele, por ejemplo, para que el menú de la tele salga en inglés. Todo tipo de dispositivos a partir de ahora en inglés. Ya que hablamos de tele, basta de películas y series dobladas. Nada de cosas dobladas al castellano. A partir de ahora hay que ver la tele y las películas en versión original con subtítulos. Al principio, evidentemente, subtítulos en castellano. Y luego, una vez que uno ya tiene un nivel, puede pasar a los subtítulos en inglés. Un truco para la transición entre pasar a subtítulos de castellano al inglés es que cuando todavía no tenemos el nivel para ver algo directamente con subtítulos en inglés, lo que podemos hacer es verlo con subtítulos en castellano y luego volver a verlo con subtítulos en inglés. O por ejemplo, si tu película favorita es El Señor de los Anillos y la viste 80.000 veces, bueno, ahora la podrías verla 80.001 vez con subtítulos en inglés, porque prácticamente ya sabrás cada una de las cosas que pasan. Entonces no es tan necesario que entiendas cada una de las palabras que se dicen porque la historia ya está en tu cabeza. Otro consejo es que te lances a hablar sin tener miedo a equivocarte. Cuando uno aprende a andar en bicicleta, por ejemplo, uno puede leer un montón de libros sobre cómo andar en bicicleta, escuchar podcasts, ver documentales, pero tarde o temprano te vas a tener que subir a una bici y pedalear. El inglés es lo mismo. No importa cuántos blogs leas, cuántos vídeos en YouTube veas, etcétera, etcétera. Tarde o temprano, para aprenderlo bien, lo vas a tener que hablar. Y si te caes de la bicicleta una o dos veces, no pasa nada, de la misma manera que cuando te equivoques al hablar el inglés al principio, tampoco pasa nada. Lo importante es subirte y pedalear. Un truco para lanzarte a hablar en un entorno así un poquito más cómodo sería que te anotes a un intercambio de idiomas. ¿Qué es esto? Bueno, es un grupo de gente, más o menos la mitad de ellos quieren aprender a hablar castellano y saben hablar inglés, y la otra mitad quiere aprender a hablar inglés y sabe hablar castellano. Entonces se juntan y hablan, por ejemplo, media hora en inglés, y los que hablan inglés bien corrigen a los que no, y luego la otra media hora hablan en castellano y se invierten los roles. Lo bueno de esto es que es gratis y además de que te ayudan, estás ayudando a otras personas. Y por supuesto que tiene la ventaja adicional de que vas a conocer gente nueva, y gente que normalmente es muy interesante. También podrías intentar encontrar un rincón anglo en tu ciudad. Esto es mucho más fácil en ciudades grandes que en pueblos pequeños. Pero por ejemplo, si hay un pub irlandés en tu ciudad donde los que atienden son irlandeses o de habla inglesa, o simplemente, no sé, una panadería donde sepas que la persona que atiende es de habla inglesa. Depende de dónde vivas, esto a lo mejor existe, a lo mejor no. Pero siempre algún angloparlante hay perdido por ahí. Por más pequeño que sea el pueblo, siempre hay alguno. Cuando hables inglés con alguien, es muy importante pedirles que te corrijan, porque la reacción normal es no corregirte. Si yo estoy hablando con una persona que es, vamos a decir, de China, y la persona no habla muy bien el castellano todavía, y me empieza a hablar y no dice las cosas exactamente como deberían ser, pero yo la entiendo, yo lo que quiero es comunicarme con esa persona, entonces no voy a estar interrumpiéndole constantemente para corregirlo, ¿verdad? Y además, mucho menos si no me lo pide. Pero si esa persona me lo pide y me dice, mira, estoy intentando aprender a hablar en castellano bien, por favor te pido que me corrijas cada vez que yo cometa un error, entonces yo sé que corregirlo no le va a suponer un problema a esa persona, sino que lo estoy ayudando. Pero necesito que él me lo diga primero. Entonces por eso es muy importante pedirle a la gente que te corrija cuando te equivoques. Otro consejo que parece un poco un chiste, pero no, es muy útil realmente, es intentar imitar cómo hablaría un turista que viniera de visita, ¿no? Un turista, vamos a decir, de Estados Unidos o inglés, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pediría una cerveza? Diría,
una cerveza, por favor. ¿Ves? O sea, por ejemplo, la P dice por favor. Es como más explosiva, no como nosotros que decimos por. Y luego lo mismo con la R, ¿no? No dice por, dice por. Esa R suave, como arrastrada, es característica del idioma inglés y nosotros no la tenemos en el castellano. Y viceversa. Ellos tampoco tienen la R fuerte así. Rrr. Así que a ellos les cuesta decir rrr. Y a nosotros cuando hablamos, a veces decimos car, así con una R fuerte para decir coche, cuando en realidad deberíamos decir, bueno, los británicos dicen K sin R, pero los norteamericanos, por ejemplo, dicen car. Entonces esa R, así más suave, más arrastrada, la tenemos de imitar simplemente a un turista. Bueno, con este sencillo truco vas a poder mejorar tu pronunciación y acercarla un poquito más a la de un nativo. Cuando aprendas una palabra nueva, hay que usarla, usarla, usarla y usarla. Forzarte a utilizar una palabra que acabas de aprender te va a servir para interiorizarla y a partir de ese momento que se transforme en parte de tu lenguaje normal, cotidiano. Si en tu casa hay peques, hijos, nietos, hermanitos más pequeños, etc., y te piden que le pongas los dibujos, o en la tablet, o en la tele, o lo que sea, un consejo muy bueno es poner los dibujos en inglés. Entonces, la próxima vez que ellos te pidan, por ejemplo, que quieren ver, no sé, Pocoyo, bueno, en YouTube puedes buscar Pocoyo English y te va a salir un episodio en inglés. De esa manera, ellos están aprendiendo algo mientras miran la tele y además uno que está por ahí dando vueltas y lo va escuchando, también va acostumbrando el oído a eso. Así que, dos pájaros de un tiro. Ganan los peques y ganamos nosotros. Otra cosa muy importante es que leas en inglés. No tiene que ser un libro. Si es un libro, buenísimo. Pero si no es tu estilo leer libros, si te gusta leer otro tipo de cosas, bueno, cómics, blogs, las noticias, lo que sea. De hecho, bueno, si no te gusta leer absolutamente nada, incluso los ingredientes de tu desodorante atrás también vienen en versión en inglés. Así que leas lo que leas, mucho o poco, te invitamos a que intentes hacerlo en inglés. Otra muy buena es buscar información en Google en inglés. Esto tiene dos ventajas. Una es que, bueno, evidentemente vas a tener más contacto con el inglés, pero la segunda es que hay mucha más información en internet sobre cualquier cosa prácticamente en inglés que en castellano. Una de mis favoritas es, si te gusta hacer ejercicio del tipo que sea, yoga, pilates, sea lo que sea, en internet, como sabes, sobre todo en YouTube, hay tutoriales de todo, ¿no? Hay un tutorial de, por ejemplo, puedo buscar clase de yoga para principiantes. Y seguramente aparezcan videos ahí de 45 minutos o una hora de una persona enseñándote a hacer yoga y guiándote, ¿no? Bueno, ahora esta postura, ahora esta postura. Lo mismo para un montón de otros ejercicios. Bueno, si esa misma búsqueda la hago en inglés y pongo Yoga Beginners Class, por ejemplo, lo que voy a recibir son resultados de videos en inglés. Y lo bueno es que yo puedo hacer la clase de, vamos a decir, 60 minutos, y en esas clases siempre hay mucha repetición de palabras, porque te dicen, bueno, ahora el brazo aquí, bueno, ahora esto aquí, y te lo repiten una vez, dos veces, tres veces. Y la repetición, como ya te hemos dicho, es una de las claves fundamentales para aprender un idioma. Entonces, buscando una rutina de ejercicios de la disciplina que más te guste en inglés, estás, uno, entrenando, y dos, familiarizándote con palabras de una manera muy sencilla. Y lo más importante es que esto se puede hacer para cualquier nivel. Porque aunque no entiendas nada de inglés, igual podrías hacerlo porque como lo ves y estás viendo qué movimientos hacen y cómo lo hacen, uno puede seguirlos sin tener que necesariamente entender las palabras que dicen. Este es uno de mis favoritos, como te digo. Otro de los trucos es familiarizarte con los símbolos que representan los sonidos del inglés. Como ya te explicamos, en inglés no siempre la forma en la que se escribe una palabra determina la forma en la que se pronuncia. Pero por suerte hay algo que se llama el alfabeto fonético internacional, el International Phonetic Alphabet, y eso es un conjunto de símbolos que representan cada uno de los sonidos. Normalmente cuando nosotros te mostramos una palabra nueva en nuestros videos, los ponemos entre dos barras, así. Esos símbolos que están entre las dos barras son los símbolos que representan los sonidos de una palabra. O sea que una palabra se puede escribir con 8 letras, pero si entre las dos barras ves que hay 3 símbolos, es que se pronuncia con 3 sonidos.
Otra buena idea es que te instales un pronunciador de palabras en tu teléfono. ¿Qué es esto? Es una app en la que uno puede poner cualquier palabra y el teléfono te la pronuncia para que uno pueda saber cómo se dice en verdad. Y lo bueno es que hay ciertos pronunciadores de palabras que hasta incluso te dejan elegir el acento. Por ejemplo, quiero decir tal palabra con acento australiano, o con acento inglés, o con acento de Estados Unidos. Nosotros en nuestro blog tenemos un artículo donde hacemos una review de 3 o 4 diferentes pronunciadores de palabras, así que te voy a dejar un enlace para que los puedas ver. Una vez que tengas este pronunciador, el siguiente paso podría ser aprender a pronunciar bien las palabras que normalmente la gente hispanoparlante pronuncia mal. Pero bueno, me preguntarás cuáles son esas palabras. Mira, es muy fácil empezar por las palabras que son anglicismos, que nosotros hemos tomado del inglés en nuestro idioma, y entonces después cuando las decimos, hablamos en inglés y las queremos decir, las decimos como las decimos en castellano, pero está mal. Por ejemplo, internet. Cuando uno habla en inglés no se dice internet con el acento en la última sílaba, sino que en inglés internet tiene el acento en la primera sílaba, se dice internet. LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Que es esta red social es LinkedIn, dice la gente. Bueno, esto en realidad se dice LinkedIn. LinkedIn. El correo no deseado, por ejemplo, le decimos el spam, pero no se dice spam, se dice spam, sin la E al principio. Spam. Lo mismo el famoso... Bueno, depende de dónde seas. En España mucha gente dice wifi. En inglés se dice wifi. Wi-Fi. Y una de las palabras que intentamos decir con un toque inglés y normalmente nos sale muy mal es la palabra... Primero te la voy a decir como la intentamos decir. Nosotros a veces decimos, esto es vintage. No sé por qué decimos vintage. La verdadera forma de decirlo es vintage. Vintage. Este otro consejo es muy divertido, pero cuidado porque también es peligroso. Para mejorar tu inglés, sobre todo escrito, te recomendamos que te mandes emails con un falso príncipe nigeriano. ¿Sabes lo que es esto? Si no sabes lo que es muy fácil. Vas a la carpeta de spam en tu correo electrónico y seguramente vas a ver que hay muchos correos ahí de gente que te dicen hola, bueno, se llama príncipe nigeriano porque muchas veces te dicen hola, soy un príncipe de Nigeria, pero soy heredero de una fortuna, lo que pasa es que necesito $10.000 para poder acceder a esa fortuna, que es de 5 millones de dólares, y si me das 10.000, después te doy los 2,5 millones que corresponden a la mitad de mi fortuna. Bueno, gente que hace unas ofertas súper raras que son completamente mentira, que lo único que quieren es robarte el dinero. Pero lo interesante es que si uno a alguno de esos mails le responde, luego empieza a haber una conversación. Siempre te van a responder y te van a intentar engañar para darte dinero, pedirte dinero, etcétera, etcétera. Esto obviamente tiene, bueno, una doble ventaja. En primer lugar, que estás practicando tu inglés, pero en segundo lugar, estás haciéndoles perder el tiempo a esta gente que son realmente criminales y que si no estuvieran perdiendo el tiempo charlando con vos, entonces a lo mejor probablemente estarían hablando con otra persona que realmente no sabe que son criminales y se dejaría engañar. Entonces realmente lo podrías ver como un servicio de la comunidad y además de paso uno aprende inglés. Otra cosa muy importante para que tu cerebro disocie el castellano del inglés y puedas empezar a pensar mejor en inglés es interiorizar esas palabras bastante, en inglés se dice tricky, ¿no? Que son como difíciles, como truculentas, que son aquellas que se parecen mucho a una palabra en español, pero significan cosas completamente diferentes. Por ejemplo, la palabra actually, en inglés, actually, normalmente uno la confunde con actualmente, ¿no? Que significa, bueno, en este momento. Pero actualmente y actually son palabras diferentes. Actually significa en realidad o en verdad. Y actualmente significa, bueno, en este momento. Otro clásico es la palabra embarrassed y la palabra embarazado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Embarrassed significa avergonzado y embarazado, bueno, significa embarazada. Normalmente significa lo que significa, ¿no? Estas palabras se llaman false friends, amigos falsos. Y es muy importante que las practiques porque, como te digo, le va a enseñar a tu cerebro a disociar cosas que parecen lo mismo pero no lo son. Eso
ayuda mucho a aprender a pensar en inglés. Luego hay un consejo que puede ser medio mito, medio real. Yo no sé hasta qué punto esto es verdad, entonces lo voy a mencionar, pero no lo puedo recomendar como algo que yo sepa que funciona porque no me consta. Pero hay mucha gente que dice que una cosa que se puede hacer es, por ejemplo, cuando te vas a dormir, ponerte un programa de radio o un podcast en inglés y, bueno, mientras estás durmiendo, estás escuchando en inglés y dicen que de manera subconsciente eso lo vas interiorizando, etc. No sé si esto es verdad o es un mito, lo menciono simplemente para que quede aquí, pero si tuvieras que poner una prioridad a todos los consejos, yo lo pondría el último. Te recomiendo que escuches podcasts y audiolibros. Los podcasts son básicamente programas de radio grabados que te lo puedes bajar al teléfono y ahí, bueno, existen de todo tipo y color. Yo lo que te recomiendo es que elijas un tema que te interese, no sé, vamos a decir la jardinería o la fotografía, y te bajes un podcast de esa temática. Entonces, dos pájaros de un tiro, porque en primer lugar vas a ir aprendiendo cosas nuevas de esta disciplina que te interesa y en segundo lugar vas a aprender inglés. Si algunas cosas se te escapan o todavía no se entiende todo, no importa. Lo importante es ir acostumbrándote y vas a ver que de a poco van a ir surgiendo palabras que vas a ir aprendiendo porque ellos las van a ir repitiendo mucho. O sea, decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Y de a poco las vas a ir interiorizando. Lo mismo con los audiolibros, que no son un programa de radio, sino que lo que son, básicamente es la narración de un libro, ¿no? Por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos, una persona lo lee completo en voz alta y lo graba, entonces luego uno los puede escuchar. Y lo bueno de esto es que uno puede escuchar un audiolibro en momentos en los que normalmente no puede leer un libro. Por ejemplo, mientras lavamos los platos, mientras vamos en el coche, mientras hacemos ejercicio. Yo soy un gran fan de los audiolibros y te los recomiendo. Y por último, te recomiendo que escuches música en inglés y le prestes un poco de atención a la letra, te la bajes de internet. Así, por ejemplo, la próxima vez que escuches la banda sonora de Grease, en vez de decir per shape pop, que es lo que siempre decimos, vas a ver que se dice You better shape up. You better shape up.